un amigo de verdad. Quiero abrir mi corazón. Que nos fue ver hace 3 semanas. Más o menos, 3. El tiempo sigue avanzando. Bueno, mis queridos, en esta hora, en esta mañana, yo quiero compartir un tema, mis queridos chicos, grandes y chicos. Quiero compartir un tema con ustedes, ¿ya? Que lo he titulado Dios es amor, ¿ya? Ahora, tengan en cuenta que la Biblia dice en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8, que el que no ama, ¿qué? No ha conocido. El que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Por qué qué? Porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Ahora, entendamos algo. ¿Usted se ha preguntado qué es eso de que Dios es amor? Podemos preguntarnos, ¿qué es amor o quién es amor? Y podemos hacernos esas dos preguntas, ¿ya? Y de igual manera la Biblia nos va a dar respuesta de quién es amor y qué es amor. Y eso lo encontramos en la palabra de Dios. La primera expresión que se encuentra en la Biblia con respecto a cómo es Dios o quién es Dios, cómo se expresa Dios o de la manera como la Biblia reconoce a Dios, es que Dios es amor, ¿ya? Y interesantemente dice unas palabras que el que no ama no ha conocido a Dios. Ahora, ¿hemos amado todos? ¿O nos hemos sentido amados? ¿Sí o no? Veo que dudan un poquito acerca de esa pregunta, ¿ya? ¿Hemos amado? Si la respuesta es afirmativa, de alguna manera hemos conocido a Dios, ¿ya? Porque la Biblia dice, el que no ama, ¿no qué? No ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora, ¿cómo entonces nosotros podemos conocer el amor de Dios? ¿O qué es eso de el que no ama no ha conocido a Dios? Bien, vayan conmigo al libro de Juan. Esta era la epístola de Juan. Ahora vamos al Evangelio de según San Juan, el capítulo 17. San Juan, capítulo 17. Y vamos a leer el versículo 3. San Juan 17, 3, para que lo leas. ¿Listo? 17, 3. San Juan, capítulo 17, versículo 3. Darles tiempo para que lo busquemos. Y vamos a leer algo interesante que se encuentra en este pasaje. San Juan, capítulo 17, versículo 3 dice lo siguiente. ¿Y esta es qué? La vida eterna. Esta es la vida eterna. ¿Qué? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La pregunta es, ¿qué es la vida eterna? Conocer a Jesús. Según lo que nos dice la Biblia, la vida eterna consiste en conocer a quién. A Dios, ¿ya? Conocer a Dios. Y aquí nos está hablando es de conocer al Padre y al Hijo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Bien, para nosotros tener vida eterna, mis queridos, según lo que dice la Biblia, debemos aprender a conocer a Dios, ¿ya? Ya leímos anteriormente que no ama, no conoce a Dios. Pero en términos humanos, les pregunto a ustedes, ¿cómo nosotros expresamos el amor en términos humanos? Pues, dice que el que no ama no ha conocido a Dios, pero esta cuestión nos lleva a pensar porque generalmente amamos a los que nos aman, pero cuando alguien nos hace alguna rasquiña o alguna vaina es cuando se da cuenta uno si ama realmente o no. Al que le hace daño a uno,
y uno tenga la capacidad de perdonarlo y aparte de eso hasta servirle. Entonces ahí uno empieza a notarse el amor. Tengan en cuenta que lo que vamos a aprender en esta mañana es cómo dice la Biblia que nosotros debemos conocer a Dios, ¿ya? Y en el versículo que leímos al principio, en 1 de Juan capítulo 4, versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, se presentan tres preguntas que debemos hacernos para conocer ese amor de Dios, conocer en qué consiste el amor de Dios. El que no ama, ¿cómo se manifiesta el amor en términos humanos? La primera pregunta es el cómo. ¿Cómo amamos? ¿Ya? La segunda pregunta es ¿dónde? No ha conocido a Dios. ¿Dónde conocemos a Dios? ¿Ya? Y la tercera pregunta es porque Dios es amor. ¿Cuándo se reveló el amor de Dios? ¿Ya? Y esas son las tres preguntas que nos vamos a hacer en esta mañana acerca de para conocer a Dios y encontrar la vida eterna. Porque la Biblia dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Conocer a Dios nos llevará a la vida eterna. Ahora bien, tengan en cuenta, mis queridos, el cómo se manifiesta el amor en términos humanos, lo vemos reflejado, o más bien, ¿dónde usted conoció la primera vez el amor? De la madre. Gracias, muy bien. Con nuestros padres. ¿Ya? Bueno, ahorita voy a mencionar algo acerca de eso. ¿Ya? Pero la primera impresión, o lo primero que a usted se le viene a la cabeza de cómo conoció usted el amor primeramente es con nuestro ¿qué? Con nuestra mamá. ¿Vale? Entonces, en términos humanos, el primer amor, o el amor como lo conocemos nosotros, lo conocemos primeramente de nuestros progenitores o nuestros padres, quienes nos dieron la vida. ¿Ya? Ahora, ¿cómo manifiesta el amor un padre hacia un hijo? Con los cuidados que tiene. Cuidándolo, dándole amor, las enseñanzas. Miren, hay dos formas de manifestar amor, ¿ya? Y ustedes me van a dar la razón en eso, ¿ya? Y les voy a poner el ejemplo. Usted, porque ama a su hijo, lo deja hacer lo que quiera. No. ¿Qué hace? Educarlo. Otra palabra para eso. Enseñarle. Bueno, sí. En eso se resume, todo eso que usted dice se resume en una disciplina. ¿Ya? Usted no deja que su hijo haga todo lo que quiera. ¿Por qué? Porque entonces no lo quiere. Porque lo ama. ¿Ya? Y la misma palabra dice que el que ama a sus hijos, ¿lo qué? Lo educa, o lo corrige, o lo reprende. ¿Ya? Entonces, la manera en que nosotros manifestamos amor a nuestros hijos, humanamente hablando, es por medio de la disciplina. Ahora le digo una cosa. ¿Solamente manifestamos amor a nuestros hijos por medio de la disciplina? No. ¿En qué otra manera manifestamos amor a nuestros hijos? Que sea apapachándolos y dándoles ese cariño. Claro que sí. Cuando le damos lo No que solamente es dándoles juguete, como por decir así la cuestión, sino que también manifestándoles que los queremos, con expresiones de cariño, con abrazos. Esa es una expresión ¿de qué? De amor. ¿Ya? Entonces, en ese orden de idea, mis queridos, hay dos maneras, y ojo con este número 2, hay dos maneras de manifestar amor humanamente hacia nuestros hijos. Es disciplinándolos y acariciándolos. ¿Ya? O usted nunca acaricia a sus hijos. ¿Cierto que sí? Claro que sí. ¿Ya? ¿Qué pensaría usted si... Porque no es que no haya que acariciarlos mucho. Hay que tener un balance, ¿ya? Pero nosotros, por amor a nuestros hijos, no siempre los estamos disciplinando y no siempre los estamos pegando, no siempre los estamos corrigiendo, ¿cierto? Sino que hay momentos en que hay que hacer esa disciplina y hay momentos en que hay que manifestarles cariño, manifestarles amor, expresarles que los amamos y los queremos. De esas dos maneras nosotros manifestamos amor a nuestros hijos. Ahora la pregunta va a la inversa. ¿Cómo se manifiesta el amor de un hijo hacia su padre? Respetando, obedeciendo. Esas dos palabras eran las que quería escuchar. Obediencia y respeto. Usted a un hijo no le exige que
trabaje para que lo mantenga, ¿o sí? ¿Cierto que no? ¿Ya? Y usted la manera de entender que su hijo lo ama es que lo obedece y lo respeta. ¿Ya? No, usted no pide más nada. ¿Ya? Solamente pide eso, obediencia y respeto. ¿Escucharon, chicos? Lo que esperamos nosotros los padres en esa manifestación de amor que usted hace a nosotros es respeto y obediencia. Y no es diferente nuestra relación con Dios. ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Será que Él espera que nos sacrifiquemos y estemos ahí, no sé qué? ¿Será que Él espera eso? No, como nosotros no esperamos eso de nuestros hijos. Nosotros lo único que esperamos de nuestros hijos es que nos respeten y nos obedezcan por la autoridad que tenemos como padre. ¿Ya? Entonces, esa es la manera en cómo nosotros manifestamos amor humanamente hablando. ¿Ya? Entonces tengan en cuenta siempre ese texto. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, de alguna u otra manera, ese conocimiento que tenemos de Dios, lo expresamos por medio de estas características que les acabo de decir. ¿Ya? Ahora, ¿dónde se manifiesta, o dónde más bien vemos el amor de Dios? ¿Dónde? Sí. ¿Dónde vemos el amor de Dios? En la naturaleza. La naturaleza, sí. ¿Cómo lo vemos? Pues dice que los cielos cuentan su gloria. Muy bien, la gloria. ¿Y el amor? En la palabra, en la enseñanza que nos da. Sí, puede ser. Pero si usted no sabe leer, ¿cómo? La sabiduría. Cuando Cristo murió en la cruz para salvarnos, Él se manifestó su amor. Listo. Y si usted le dice a un niño eso, ¿lo va a entender? No. ¿A un bebé? No. Entonces, ¿cómo un bebé puede ver el amor de Dios? A través de nosotros, los cuando padres. nosotros le damos ese amor, ese cariño. Ellos Vayan conmigo al libro de Génesis, el capítulo 1 y el versículo 26 y 27. Espera, vamos a apartar eso. Capítulo 1, 26 y 27. Génesis capítulo 1. Aquí, en la manera, aquí. 26 y 27. Versículo 26 y versículo 27. Entonces dijo Dios, Sí. hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que domine los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y todo animal que anda sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. La pregunta es, ¿dónde está la imagen de Dios? Según la Biblia, ¿dónde está la imagen de Dios? El hombre y la mujer. Miren lo que dice. Entonces dijo Dios. ¿Qué dijo? Hagamos. Hagamos al hombre a nuestra ¿qué? A nuestra imagen y semejanza. ¿Ya? Sigue diciendo, conforme a nuestra semejanza, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y ¿qué? En esa versión dice hombre, mujer, los creó. Entonces, ¿dónde está la imagen de Dios? El nombre y el nombre. ¿Dónde está la imagen de Dios? Nosotros. Es que quiero llevarlos a que vean en dónde es que se ve realmente la imagen de Dios. En el mismo. Bíblicamente. Bíblicamente. En el hombre. ¿Solo en el hombre? En la mujer. ¿Solo en la mujer? En la creación. En todo lo La respuesta, mis queridos, es en los dos. Claro. Hombre y mujer. Por eso dice, a imagen de Dios los Cuando uno dice creó. hombre también. Varón y Ahí hembra está incluida la mujer. los creó. No, ¿por qué yo hago la especificación, Vivi? Porque realmente la imagen de Dios está en el hogar, en los esposos. Sí, ya. En la figura de papá
y mamá. Y no puede ser o uno o el otro. Miren lo serio que es esto, mis queridos. La imagen de Dios se manifiesta en la pareja que Dios creó, ¿ya? En la conformación del matrimonio hombre-mujer. Y que esa imagen de Dios iba a ser reflejada ¿a quiénes? A los pequeños. ¿Ya? De ahí que el hogar, la conformación de papá y mamá, es lo que vemos nosotros primeramente, en donde vemos el amor de Dios reflejado. De ahí que yo les decía, o que dice la Biblia, el que no ama, no ha conocido a Dios. Cuando los niños ven la imagen de papá y mamá en el hogar, ¿conocen a Dios? ¿Sí o no? Sí. De alguna manera se conoce y se ve la imagen de Dios en ellos, ¿ya? Y es el primer contacto que tienen con la palabra amor, ¿ya? Por eso dice la expresión, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora ustedes me dirán, pero bueno, hay hogares que hay conflicto y todo, y la cuestión, y los niños crecen con una imagen distorsionada de Dios, ¿ya? Y eso es algo muy natural, mis queridos, porque nosotros somos los representantes de Dios hacia nuestros hijos. Eso es algo muy serio, mis queridos, ¿ya? Porque lo que nosotros reflejamos es lo que ellos ven y es lo que ellos se crean aquí de lo que es Dios, de la imagen de Dios, ¿ya? Y yo recuerdo y yo reconozco que yo tuve un conflicto de la imagen que yo tenía de Dios Padre, ¿ya? Porque mi papá era regañón, tendría que ser severo, brusco, y yo me reflejé una imagen de Dios así, ¿ya? Y el problema no solamente es mío, muchos seres humanos han tenido una imagen de Dios distorsionada, ¿ya? Y se creen que Dios es un Dios severo, un Dios absolutamente implacable y que no perdona el pecado, ¿ya? Es lo que ha querido el enemigo para distorsionar la imagen de Dios, ¿ya? Pero nosotros, mis queridos, tenemos la responsabilidad como padres y madres de reflejar el carácter de Dios. Ahí es donde se manifiesta primero el amor de Dios. ¿Dónde? En papá y mamá. Y ojo con lo que les voy a decir, no es en uno, es en los dos. Por eso dice, a imagen de Dios los creó. No lo creó, los creó. Varón y hembra los creó. Los dos, mis queridos, son la imagen de Dios en esta tierra. El hogar, papá y mamá. Y voy a hacer énfasis en eso, ¿ya? Porque ustedes se dan cuenta que hoy en día hay muchas, definiciones acerca de la familia, ¿ya? Definiciones que no son bíblicas. Y que eso es lo que ha creado una distorsión en la sociedad, ¿ya? Y lo vemos reflejado. No es algo que me estoy inventando. Lo vemos en la sociedad, la distorsión que hay acerca de la imagen de Dios y de las familias. Ahora bien, ese es el dónde, ¿ya? Ahora vámonos. Pero antes, yo ya les había adelantado esto, pero quiero resaltarlo en esta manera. ¿Cuál es el número que más veces se repite en nuestro cuerpo? Ya lo habíamos estudiado hace unos días que estuve acá, ya les había adelantado, ¿ya? Y habíamos concluido que el 2 es el número que más se repite en nuestra fisionomía humana, ¿ya? 2 ojos, una nariz con 2 orificios, 2 cejas, ¿ya? 2 orejas, ¿ya? Una boca, pero la boca tiene 2 labios, ¿ya? 2 partes, ¿ya? 2 brazos, ¿ya? Un torso, pero en el torso tenemos 2 pulmones, ¿ya? Tenemos 2 riñones, ¿ya? Tenemos 2 intestinos, intestino delgado y intestino grueso, ¿ya? Ya hablamos de los pulmones, ¿qué más? 2 piernas, 2 manos, ¿ya? Con 10 dedos,
Bueno, 5. 5 y ¿Ya? 5. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el número que más se repite en nuestro organismo es el número 2. ¿Ya? Y yo les hablaba acerca del por qué el 2. ¿Recuerdan? ¿Y a qué concluimos? ¿Por qué el 2? ¿Recuerdan por qué el 2? ¿Por qué? El hombre, la mujer, 2 animales, en todo está reflejado el 2. Si leemos la Biblia y la creación, se van a dar cuenta que el 2 también se repite muchas veces, tarde, mañana. Tarde, mañana. La creación, se crearon 2 cosas en la creación: luz, oscuridad, luz. ¿Ya? Cielo, tierra, aves, peces, animales, seres humanos. ¿Ya? Seres humanos, 2. Y en todos ustedes se van a dar cuenta que el número 2 está vinculado varias veces en la palabra de Dios. Ahora, y yo les decía, el 2, ¿por qué 2? Porque el 2 representa un equilibrio. ¿Ya? Equilibrio, un balance, exactamente. ¿Ya? Y el equilibrio tiene que ver con el gobierno de Dios. Dios es un Dios de equilibrio, un Dios en el cual su fundamento se basa en un fundamento equilibrado, ¿ya? Una balanza, por decirlo así, un equilibrio, ¿ya? Por eso el 2 es tan representativo en la Biblia, ¿ya? Yo les pregunto una cosa, ¿en cuántas tablas está escrita la ley de Dios? 2. ¿Por qué? ¿Por qué en 2 y no en una? Fácilmente pudo haberse escrito en una tabla. Pero Dios escogió 2 tablas. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque Dios es un Dios de equilibrio. ¿Ya? Ahora, si nos vamos a eso, ¿ya? Y ustedes des en cuenta, ¿dónde se conoce a Dios? Ya vimos que en el hogar, el hogar está compuesto por ¿quién? Papá y mamá. ¿Ya? Muy bien, papá y mamá. ¿Ya? Y ese es el equilibrio que necesita el ser humano para que pueda subsistir conforme a la voluntad de Dios. Un equilibrio, un equilibrio. ¿Ya? Miren, estudios científicos han demostrado, y psicológicos, que cuando un niño crece sin la figura de la papá o de la mamá, sí tiende a tener problemas en su vida, ya sea problemas en el estudio, problemas de concentración, inclusive problemas sociales. Si nosotros vemos o averiguamos la vida de esas personas que han cometido equivocaciones o crímenes, se van a dar cuenta que siempre hubo la falta de una figura, o la paterna o la materna, ¿ya? Y eso los llevó a tener un desequilibrio y a cometer errores en la vida, ¿ya? Por eso Dios siempre ha querido conservar y cuidar el hogar, ¿ya? Ahora el cuándo. La pregunta es, ¿cuándo creen ustedes que se manifestó el amor de Dios? Como el Señor, cuando se decidió. Sí, ¿cuándo se manifestó el amor de Dios? ¿Segura? Sí. Bueno, listo. Hay una parte en la Biblia en donde Dios manifiesta quién es Él, ¿ya? Y eso lo encontramos en el libro de Éxodo. Vayan conmigo, el libro de Éxodo. Capítulo, ya les digo, el capítulo 20 de Éxodo. Cuando yo le hablo del capítulo 20 de Éxodo, ¿qué es lo que les viene a la mente a ustedes? Los mandamientos. Muy bien, los mandamientos. ¿Ya? Los mandamientos de Dios que fueron escritos ¿en cuántas tablas? 2. En 2 tablas, curiosamente, ¿no? Ahora, ese cuando, mi querida Vivi, en ese momento Dios fue cuando manifestó quién era Él. ¿Ya? Vamos a hacer el siguiente ejercicio, ¿ya? Y tiene que ver con la pregunta que hice al principio. El que no ama, ¿no qué? Porque Dios es listo. Tengan en cuenta esa expresión. Dios es amor. Ahora, si invierte
invierte ese sentido, ¿cómo quedaría? Dios no es amor, o sea, es cruel. No que invierta, no que lo digamos el contrario, sino que invierta Dios es amor, entonces pase la palabra amor acá y la palabra Dios acá. ¿Cómo quedaría? Amor es Dios. Amor es Dios. O sea, si Dios es amor, Dios es igual a y amor es igual a Dios es amor. Amor es igual a Dios. ¿Ya? Dios es amor, amor es igual a Dios. Entonces, si amor es igual a Dios, yo tengo que entender quién es Dios. No solamente qué es Dios, sino quién es Dios. ¿Ya? Ahora, ¿dónde nosotros encontramos quién es Dios? Vayan conmigo al libro de Éxodo, el capítulo 20. Y vamos a leer el versículo ¿Eso qué? 4. Éxodo capítulo 20. 20. Éxodo capítulo 20, versículo 4 al 6. Antes de eso, mis queridos, yo sé que muchos de ustedes conocen los 10 mandamientos, ¿cierto? Los 10 mandamientos están compuestos por ¿cuántos? La pregunta en la pregunta después. ¿Ya? Son 10 mandamientos. ¿Ya? Ustedes van a encontrar, o más bien, ¿cuáles mandamientos son los más largos? Los primeros. ¿Seguro? Pues el primero es el que es más corto, pero entonces todos los tres siguientes son más largos. Pero bueno, significado psicológicamente, los primeros son los más largos, pero los últimos son los más largos escritos. Pero sí. Pero ¿cuáles son los más largos que aparecen en la Biblia? El 10, el 5 y el 5. Recuerden algo, o sea, está compuesto de 10 mandamientos. ¿Ya? El primer mandamiento, ¿cuál es? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es el primer mandamiento, ¿sí o no? ¿Es largo? Es como sencillo. El segundo, ¿cuál es el segundo mandamiento? Vamos a repasar rápidamente. ¿Ya? No te harás más ninguna semejanza de lo que haya en el cielo ni debajo de la tierra. Sí. Ni debajo de la no te unirás a ella ni las aferrarás, porque el Señor tu Dios soy yo, fuerte y celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. A los que me aborrecen, pero trato como invariable amor por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Listo. Para ahí. Hasta ahí. Ese es el ¿qué mandamiento? ¿Es largo? Sí. Listo. Vámonos al tercer mandamiento. ¿Cuál es el tercer mandamiento? Versículo 107. Porque el Señor no da No matarás el hombre. Listo. ¿Es largo? No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Listo. Ese es el tercer mandamiento. ¿Es largo? No. Mediano. No es tan largo. Cuarto mandamiento. ¿Qué dice? Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. ¿Y el 11? El 11, sí. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que contienen,
y reposó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo. Listo, este es el cuarto mandamiento. ¿Largo? No está largo, el 2 está más largo. Yo pensé que se numeraban de acuerdo. No. Yo lo tengo sencillo. Ahora, vámonos al quinto mandamiento. ¿Cuál es el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Largo? No, Sexto mandamiento. no matarás. ¿Largo? Séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. ¿Largo? Octavo. No hurtarás. Listo. ¿Largo? No, Noveno. no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Largo? No, Y décimo. no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni tu siervo. Mamá, fíjate acá. Mamá, aquí yo tengo entrega de boletines. Fíjate acá. Alguna de tu prójimo. Ok. ¿Largo? No. Bueno, un poquito. Listo. ¿Se dieron cuenta cuáles son los mandamientos más largos? El 2 y el 4. Y el 9, 3. Y el 17. Los segundos. El 2 El segundo y el cuarto. El segundo y el cuarto. Ahora, esos mandamientos más largos pudieron identificar en cuál de esos dos mandamientos se muestra Dios. Curioso, ¿no? En el segundo mandamiento. ¿Qué dice el segundo mandamiento? ¿Quién es Dios? El creador, Dice, lo voy a leer: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Porque ¿qué? Dios fuerte y celoso. ¿Yo qué? Yo soy. ¿Se está mostrando Dios en este mandamiento? Sí. ¿Está mostrando quién es Dios? ¿El que no ama? Porque Dios es. ¿Dónde se conoce a Dios? Bluetooth has been disconnected. Miremos quién es Dios en este mandamiento. Y él lo dice: porque yo soy ¿quién? Jehová, tu Dios. ¿Y qué característica da Dios de sí mismo? Soy fuerte, celoso. Miren las palabras: fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los que hasta la tercera y cuarta generación de los que me ¿qué? ¿Y qué? Y hago misericordia. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Se muestra dos características de Dios en este versículo. En este mandamiento. Sí. ¿Cuáles son esas características? Dios es fuerte y celoso. Pero también dice que es misericordioso. Si ustedes se dan cuenta, mis queridos, también hay dos características de Dios aquí. Que Dios es justo y misericordioso. También hay un equilibrio. ¿Ya? O sea, no quiere decir que porque Dios es amor va a dejar que todo el mundo haga lo que quiera y no va a recibir retribución. Hay un balance. ¿Ya? Y ese balance lo manifiesta Dios en el segundo mandamiento. Dios no es un Dios de casualidad. ¿Ya? Dios no es un Dios que, se me ocurrió. No. Él pone en el segundo mandamiento las características de quién es Dios. Ya, de cómo es Él. Entonces dice: porque yo soy Jehová, tu Dios. Yo soy. ¿Ya? Y se caracteriza porque es un Dios justo. ¿Ya? Pero a la vez que Dios es un Dios justo, es un Dios misericordioso. ¿Ya? Y esa es la imagen que reflejamos nosotros a los pequeños. ¿Ya? ¿Quién es el más justo en la casa? ¿Papá o mamá? Dependiendo. Sí. Por naturaleza. La mamá. Por naturaleza. En mi
En mi familia, mi mamá. Por naturaleza. Como en los niños son los Lo que pasa es que a las mamás les ha tocado una labor que no les corresponde de mamá, sino al papá. ¿Ya? La cuestión es por eso, la cuestión es llegar a ese equilibrio. Mire, la figura del fuerte, ¿cuál es? Por naturaleza es del hombre, ¿ya? Eso, y es naturaleza, es algo que no puede reflejar la mamá. Y la figura de la ternura y la misericordia, ¿de quién es? ¿A quién debería ser? Por ser delicada, por su naturaleza de mujer femenina, ¿ya? Entonces se cuenta que la imagen de Dios se refleja en los dos, el fuerte, el resistente, que es el hombre, el varón, ¿ya? Pero la figura tierna, de noble, ¿ya? Y de misericordia, que es la mamá, ¿ya? O no va a decir usted acá que la mamá es más alcahueta que los papás, ¿ya? ¿Sí o no? Es así, ¿ya? Y eso son porque asumimos los roles que Dios nos designó aquí en el planeta, para nosotros reflejar la imagen de Dios, ¿ya? Esa es la tarea que nosotros tenemos para los pequeños, transmitir la imagen y el reflejo de Dios, para que cuando ellos crezcan con una imagen equilibrada de Dios. Dios es bueno, ¿ya? Dios es amor, pero también es fuego consumidor, ¿ya? Dios nos ama, y porque nos ama, nos corrige. Entonces no es que porque Dios nos ama nos va a permitir hacer lo que nos da la gana, ¿ya? Como un padre no permite que sus hijos hagan lo que le da la gana, porque los ama y quiere lo mejor para ellos. Así el Padre y el Hijo quieren lo mejor para nosotros, ¿ya? Y por eso nos da una manifestación de quién es Dios. Dios es amor. Y el amor se divide en justicia y misericordia. Y eso es lo que hace que haya un equilibrio en la imagen y el carácter de Dios. ¿Ok? Bien, hay un texto en el Espíritu que quiero leerles, que nos muestra ese reflejo del amor de Dios. Dice: el amor de Dios ha sido expresado en su justicia, no menos que en su misericordia. ¿Cómo ha sido manifestado el amor de Dios? En su justicia, no menos que en su misericordia. La justicia es el fundamento de su trono. ¿Cuál es el fundamento del trono de Dios? Su justicia, ¿ya? Es el fundamento de su trono y el fruto de su amor. Había sido el propósito de Satanás divorciar la misericordia de la verdad y la justicia. Procuró demostrar que la justicia de la ley de Dios es enemiga de la paz. Pero Cristo demuestra que en el plan de Dios están indisolublemente unidas. Pero Cristo, miren lo que dice acá, pero Cristo demuestra que en el plan de Dios están indisolublemente unidas. La una no puede existir sin la otra. No puede existir justicia sin misericordia, mis hermanos. Y no puede existir misericordia sin justicia. ¿Dónde vemos reflejado eso más plenamente? Hermana Viviana, ¿dónde podemos ver reflejado más plenamente? La unión de la misericordia y la justicia de Dios. Hay una expresión sublime de amor que se manifestó, que Dios manifestó, de que Dios era justo y misericordioso. En la cruz. En la cruz Dios demostró que era justo, pero a la vez era misericordioso. Justo porque la paga del pecado es muerte. Misericordioso, pero la dádiva de Dios es ¿en quién? En Cristo Jesús. Dios no nos debió haber condenado por pecar, pero Él mostró su misericordia permitiendo que su Hijo pagara el precio de la paga del pecado. ¿Ya? ¿Murió Cristo en la cruz? Sí, murió Cristo en la cruz.
Y ahí se cumplió la justicia de Dios. Pero también se cumplió la misericordia, porque todo aquel que en él crea, no que no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí se manifestó la misericordia de Dios para nosotros. Si creemos en el Señor Jesús, Dios tendrá misericordia de nosotros y nos dará la vida eterna. Ese es el plan de Dios, y es como conocemos nosotros a Dios, ¿ya? Y por eso el texto principal para esta mañana: el que no ¿qué? Ama. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es. Y el amor es lo que acabamos de explicar en esta mañana, mis queridos. Busquemos ese conocimiento de Dios. De ahí que el Señor Jesús dijo: y esta es la vida eterna, que te ¿qué? Que te conozcan a ti. Que te conozcan. Ahora, ¿qué debemos conocer de Dios? ¿Qué es lo que debemos conocer de Dios? Ambas cosas, la ternura, pero también su justicia y su misericordia, ¿ya? Dios es justo, ¿ya? Y vemos ahí cuando vemos cuando Dios, papá y mamá nos castigan. Es que mi mamá me castigó, ¿ya? Pero ¿por qué te castigó? Porque te ama, porque quiere lo mejor para nosotros. Pero no solamente te castigó, también te premió, te amó, te acarició, te demostró su amor por medio del abrazo, del cariño, del afecto, ¿ya? Es ahí donde se demuestra que Dios es amor, justicia y misericordia. Y no olviden esas dos palabras, ¿ya? Curiosamente, ¿no? Son dos palabras, ¿ya? Dios es amor. Dios le bendiga, mis queridos. Y gracias por la atención en esta hora. Y Dios quiera que podamos conocer a ese Dios que dio su vida por nosotros, ¿ya? Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conozcamos a Dios, aprendamos a conocer a Dios. Y si tenemos alguna imagen distorsionada de Él, busquemos su palabra, y allí encontraremos la expresión más grande de amor de Dios para la humanidad. Dios me lo bendiga. Amén. Vamos a colocarnos de pie y vamos a buscar en nuestros himnarios vamos a buscar el himno. Himno 136. No sé si de pronto lo conozco. ¿Qué dice? O cuánto amo a Cristo. Déjalo ahí quieto. No vayas a comenzar como ahorita. ¿Tú lo conoces? Escuchando, ¿qué hora son? 12 y 8. Sí, yo creo que sí. Yo no sé, pero... Bueno, yo lo sigo. Listo, cantemos. Su nombre hermoso yo anhelo oír y siempre quiero alabar. Es dulce sol en mi corazón, me llena de gozo y paz. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo. Cuánto amo a Cristo. Primero Jesús me amó. Me habla de su inmenso amor y de su muerte en la cruz. Su sangre Cristo vertió por mí, por darme la salvación. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo. Cuánto amo a Cristo. Primero Jesús me amó. Su nombre me habla de gran bondad. Él siente mi aflicción. Comprende penas, dolor, temor
cual nadie jamás podrá. Oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cristo, cuánto amo a Cristo, primero Jesús mi amor. Yo no lo había escuchado, pero otra vez. El coro sí, pero las estrofas tenían. El versículo 9 del capítulo 4 de Primera de Juan dice así: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Que esto sea una realidad en nuestras vidas, mis queridos, y podamos vivir por el Señor Jesús. Dios me lo bendiga. Vamos a orar. Ahí cerramos los ojitos. Oremos. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, agradecido estamos contigo por mostrarnos una vez más, Señor, que en tu palabra podemos hallar vida eterna. Gracias, Dios, porque tú permites que por medio de ella podamos encontrar consuelo, esperanza y la certeza de la salvación en Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre, a tener la confianza en esa realidad. Ayúdanos, Señor, a tener el valor y la fe que necesitamos para estos tiempos de aprender a conocerte a ti, a nuestro único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Permítenos, Padre, consagrar nuestras vidas y permítenos hallar el conocimiento de la salvación para estos tiempos. Danos tu bendición en este día y permite que tu Espíritu Santo nos siga acompañando el resto de él. Gracias por escucharnos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga. Feliz sábado.